Los pósters del Mundial 2026 no son solo diseños. Cada uno intenta representar la identidad de su ciudad, su cultura y, en teoría, también la esencia del fútbol. Pero cuando los ves todos juntos, te das cuenta de algo. No todos logran hacer esas tres cosas al mismo tiempo. Algunos se ven bien, pero no transmiten nada. Otros representan la ciudad, pero se olvidan del fútbol. Y unos pocos sí consiguen ese equilibrio entre diseño, identidad y emoción. Así que en este video vamos a ordenar todos los pósters de las sedes del Mundial 2026, del menos logrado al mejor, analizando qué contiene cada uno, qué hace bien, qué falla y qué también representa realmente el espíritu del fútbol. En la posición número 16 está Vancouver. El póster presenta una composición bastante limpia, donde destacan elementos naturales como montañas, agua y el skyline de la ciudad al fondo. Predominan los tonos fríos, con una paleta azulada que transmite calma y orden, y en general se siente como un diseño muy controlado, con pocos elementos y una estructura clara que facilita la lectura desde el primer momento. A su favor, es un póster elegante, bien organizado y fácil de entender. Representa correctamente el entorno natural de la ciudad y evita caer en la saturación que otros diseños sí tienen. Pero ahí mismo aparece su mayor problema: le falta intensidad. No hay sensación de movimiento, ni de energía, ni de emoción futbolera. Se siente más como un paisaje que como un evento deportivo. Y en un mundial, donde el fútbol es ruido, presión y pasión, este diseño se queda corto. Es correcto en lo visual, pero débil en lo emocional. En la posición número 15 está Atlanta. El póster presenta una composición más urbana, con elementos arquitectónicos, líneas más marcadas y una estética moderna que intenta reflejar el carácter de la ciudad. Se nota una estructura bien organizada, con una distribución clara de los elementos y un diseño que busca ser limpio y fácil de leer. A su favor, es un póster ordenado, bien construido y visualmente claro. No confunde, no está saturado y tiene una base sólida en términos de diseño. Además, transmite cierta modernidad que sí encaja con la identidad de Atlanta. Sin embargo, su principal problema es la falta de carácter. Se siente demasiado seguro, sin riesgo ni elementos que realmente destaquen. Y en términos de fútbol, eso pesa mucho. No hay sensación de intensidad, ni de ambiente, ni de energía de estadio. Es un diseño correcto, pero demasiado controlado para representar un evento que, por naturaleza, es todo lo contrario. En la posición número 14 está Houston. El póster presenta una mezcla de elementos bastante reconocibles de la ciudad. Referencias a Texas, la cultura vaquera, la exploración espacial y, obviamente, el fútbol. Visualmente intenta juntar todo eso en una sola composición, con varios símbolos que buscan representar la identidad de Houston de forma directa. A su favor, sí hay intención creativa. No es un diseño vacío y trata de conectar con lo que hace única a la ciudad. Pero el problema es que se va por lo fácil. Usa elementos muy obvios, poco originales, como si fuera una lista de clichés visuales más que una propuesta realmente pensada. En lugar de reinterpretar la identidad de Houston, simplemente la enumera. Y en términos de fútbol, eso se traduce en algo poco emocionante. No hay narrativa, no hay intensidad, solo símbolos puestos juntos. Es un póster que intenta decir mucho, pero sin profundidad ni una idea fuerte que lo sostenga. En la posición número 13 está San Francisco Bay Area. El póster gira principalmente alrededor de uno de los elementos más representativos de la ciudad, sus puentes. Se pueden ver referencias claras al Golden Gate y al puente de Oakland, además de la clásica neblina que envuelve la composición. También aparece la silueta del estadio, aunque no es tan evidente a primera vista, lo que le añade un nivel extra de detalle al diseño. A su favor, es un póster con intención y narrativa. La perspectiva está bien trabajada, hay profundidad visual y se nota un esfuerzo por integrar elementos icónicos de la ciudad con un enfoque más artístico. Incluso los detalles relacionados con innovación tecnológica suman a la identidad del lugar. Sin embargo, el problema es que el fútbol queda en segundo plano. El diseño funciona muy bien como representación de la ciudad, pero no transmite suficiente energía o emoción deportiva. Es visualmente interesante, pero le falta ese impacto directo que normalmente se espera en un mundial. En la posición número 12 está Kansas City. El póster presenta una composición que, a primera vista, puede parecer rígida o incluso genérica,
con una estructura bastante ordenada y sin demasiada dinámica visual. Sin embargo, cuando entiendes el concepto, cobra más sentido. El diseño está inspirado en una bufanda, un elemento muy ligado a la cultura futbolera, especialmente en Europa, pero que también ha sido adoptado por los aficionados en esta ciudad. A su favor, tiene una conexión directa con el fútbol que pocos pósters logran. La idea de la bufanda funciona bien como símbolo de afición, identidad y pertenencia, y eso le da un punto importante dentro del contexto del Mundial. Además, los detalles tejidos aportan una narrativa interesante. Sin embargo, el problema está en la ejecución visual. El diseño se siente demasiado estático, sin movimiento ni energía, lo que le quita impacto. En fútbol, donde todo es intensidad, este póster transmite más orden que pasión. Es una buena idea, pero con una ejecución que no termina de explotar todo su potencial. En la posición número 11 está Seattle. El póster presenta una composición basada en la silueta de la ciudad, donde se integran distintos elementos dentro de esa forma principal. Destacan los colores, que están bien elegidos y le dan cierta personalidad al diseño, además de algunos detalles que hacen referencia al entorno natural, incluyendo la presencia de ballenas, algo que sí existe en la zona, aunque no sea lo primero que se asocia con la ciudad. A su favor, tiene una buena paleta de colores y una composición que funciona visualmente. Se nota intención en los detalles y en la forma en la que se integran los elementos. Sin embargo, el problema es que cae en un recurso muy repetido, la silueta de la ciudad. Esto hace que pierda originalidad frente a otros pósters. Y en términos de fútbol, tampoco logra transmitir demasiada intensidad o ambiente. Es agradable a la vista y está bien ejecutado, pero le falta ese factor diferenciador que lo haga destacar realmente dentro del conjunto. En la posición número 10 está Toronto. El póster también utiliza la silueta de la ciudad como base del diseño, algo que ya hemos visto en otros casos. Dentro de esa composición se integra una vista cenital de la línea de la costa en la parte inferior, y un futbolista estilizado que, aunque no es tan evidente a primera vista, forma parte central del concepto. Los colores predominantes son azules, lo cual puede sorprender, pero están basados en la bandera de la ciudad. A su favor, tiene una idea más trabajada de lo que parece inicialmente. Hay intención en cómo se integran los elementos y en la forma en la que se representa la ciudad desde una perspectiva distinta. Sin embargo, el problema vuelve a ser la falta de impacto. El uso de la silueta hace que el diseño se sienta repetitivo dentro del conjunto, y el futbolista no tiene suficiente presencia como para transmitir energía o dinamismo. En términos de fútbol, el póster se queda corto en emoción. Es interesante en concepto, pero no logra destacar visualmente como debería. En la posición número 9 está Ciudad de México. El póster está fuertemente centralizado en una paleta naranja muy intensa, que de inmediato le da identidad y lo hace destacar frente a varios del conjunto. Dentro de la composición se integran múltiples elementos culturales muy reconocibles. Tacos al pastor, una escena del metro, un luchador que también hace referencia a los diableros de la central de Abasto, y estructuras icónicas como el Ángel de la Independencia. Es un diseño cargado de detalles que busca representar la ciudad desde distintos ángulos. A su favor, es un póster con mucha personalidad. Tiene energía, movimiento y una identidad muy clara, algo que no todos logran. Además, conecta con lo cotidiano de la ciudad y eso le da autenticidad. Sin embargo, el problema está en la saturación. Hay tantos elementos compitiendo entre sí que a veces se pierde el enfoque visual, y eso afecta la claridad. En términos de fútbol, sí transmite intensidad, pero también puede sentirse caótico sin una dirección clara. Es llamativo y diferente, pero no tan equilibrado como los que están más arriba. En la posición número 8 está Guadalajara. El póster se construye alrededor de una paleta rosa muy marcada, que le da una identidad visual fuerte desde el primer momento. Dentro de la composición aparecen elementos culturales muy representativos como un mariachi, los tastoanes, el volcán de Tequila y un caballo en movimiento, todos integrados en una escena que busca capturar la esencia tradicional y cultural de la región. A su favor, es un diseño con mucha personalidad y una identidad muy clara. Los elementos están bien elegidos y conectan directamente con la cultura local, lo que le da autenticidad. Además, el caballo en movimiento aporta dinamismo, algo importante cuando se trata de representar el fútbol. Sin embargo,
El problema es que el foco se dispersa un poco entre tantos elementos, y en algunos momentos el fútbol queda en segundo plano frente a lo cultural. Es un póster atractivo y con carácter, pero no completamente equilibrado entre identidad y esencia futbolera. En la posición número 7 está Monterrey. El póster está dominado por una paleta azul que le da una identidad clara y bastante uniforme desde el primer vistazo. Dentro de la composición se integran elementos muy representativos de la ciudad como el Cerro de la Silla, el Parque Fundidora, los trenes y la presencia de aves como halcones y cardenales, todo construido dentro de una escena que busca reflejar tanto lo industrial como lo natural. A su favor, es un diseño equilibrado. No se siente saturado, los elementos están bien distribuidos y hay una lectura visual clara. Además, logra representar bien la identidad de Monterrey sin caer en lo genérico. En términos de fútbol, transmite más orden y solidez que caos o intensidad, lo cual puede funcionar dependiendo del enfoque. Sin embargo, su principal limitación es que no arriesga demasiado. Es un póster bien hecho, pero le falta ese elemento distintivo o impacto visual fuerte que lo haga destacar más frente a los mejores del ranking. En la posición número 6 está Filadelfia. El póster presenta una propuesta bastante interesante, donde los balones de fútbol funcionan como luminarias dentro de una escena urbana. A diferencia de otros diseños, no recurre a la típica silueta de la ciudad, sino que construye una especie de recorrido o caminata por distintos elementos representativos de Filadelfia, lo que le da una narrativa más clara dentro de la composición. A su favor, es un diseño creativo y con una idea bien definida. El uso de los balones como parte del entorno urbano conecta directamente con el fútbol de una forma original, sin ser forzada. Además, la sensación de recorrido le da dinamismo y hace que el ojo se mueva dentro del póster. Sin embargo, el problema es que, aunque la idea es buena, el impacto visual no es tan fuerte como en los mejores del ranking. Se siente más como una ilustración bien pensada que como un diseño que te golpea desde el primer momento. Aún así, logra un buen equilibrio entre ciudad y fútbol, y por eso se coloca en esta posición. En la posición número 5 está Dallas. El póster utiliza nuevamente la silueta de la ciudad como base del diseño, pero en este caso logra darle un giro interesante. La composición es bastante limpia, sin saturación de elementos, y en el centro destaca una figura muy representativa, el Kicking Cowboy, que funciona como el punto focal principal y le da identidad al diseño. A su favor, es un póster claro, directo y fácil de leer. No intenta hacer demasiadas cosas al mismo tiempo, y eso le ayuda a que el mensaje sea más fuerte. Además, el elemento central conecta bien con la cultura local y con el fútbol, aportando dinamismo a través de la figura en movimiento. Sin embargo, el uso de la silueta sigue siendo un recurso repetido dentro del conjunto, lo que le resta originalidad. Aún así, por su limpieza, su claridad y su buen equilibrio entre identidad y fútbol, logra posicionarse entre los mejores del ranking. En la posición número 4 está Los Ángeles. El póster presenta una composición muy marcada por elementos icónicos de la ciudad, las luces de Hollywood, las palmeras y ese atardecer característico que incluso se integra dentro del balón, funcionando como un recurso visual interesante. Además, mezcla fotografía real con ilustración, creando un estilo tipo collage que lo hace distinto desde el primer momento. A su favor, es un diseño atractivo y con mucha personalidad. Los elementos están bien elegidos y conectan directamente con la identidad visual de la ciudad. El uso del collage le da un toque diferente que rompe con lo tradicional y lo hace más memorable. En términos de fútbol, logra transmitir dinamismo a través del balón y la composición. Sin embargo, el problema está en esa misma mezcla de estilos. Puede sentirse un poco extraña o inconsistente en algunos momentos. Aún así, es un póster que destaca visualmente y se queda en la memoria, lo que le permite entrar en el top alto del ranking. Y antes de seguir con el top, si te está gustando este tipo de análisis y quieres ver más contenido del Mundial 2026, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y compartir el video. Es gratis, te toma 2 segundos y ayuda muchísimo a que este contenido llegue a más gente. Ahora sí, seguimos. En la posición número 3 están Nueva York y Nueva Jersey. El póster presenta una composición muy dinámica, construida a partir de múltiples líneas que atraviesan toda la imagen y generan una sensación constante de movimiento. En el centro destaca la Estatua de la Libertad como figura principal, funcionando como el punto focal que organiza todo el diseño alrededor.
A su favor, es un póster con mucha energía visual. Las líneas no solo aportan dinamismo, sino que también guían la mirada a través de toda la composición, algo que conecta muy bien con la intensidad del fútbol. Además, la elección de la Estatua de la Libertad le da una identidad clara y reconocible al instante. En términos futboleros, sí transmite ritmo, velocidad y presión. Sin embargo, el único detalle es que puede sentirse un poco cargado visualmente, con demasiados elementos compitiendo al mismo tiempo. Aún así, logra equilibrio entre impacto, identidad y emoción, y por eso se coloca en el top 3. En la posición número 2 está Miami. El póster destaca desde el primer momento por su combinación de colores, con el rosa y el aqua creando una identidad visual muy marcada y totalmente alineada con la ciudad. Dentro de la composición aparecen detalles interesantes, especialmente en el balón, que incorpora diseños que refuerzan el estilo general, y elementos como el flamingo con tachones, que se convierte en uno de los puntos más llamativos del diseño. A su favor, es un póster con muchísima personalidad. Es creativo, diferente y no se siente como ningún otro dentro del conjunto. El uso del color funciona muy bien. El estilo es consistente y logra transmitir una sensación de energía y dinamismo que sí conecta con el fútbol. Además, el flamingo aporta ese toque inesperado que lo hace memorable. El único detalle es que su estilo puede ser muy específico y no necesariamente conectar con todos, pero justamente eso también es lo que lo hace destacar. Es un diseño que arriesga y lo hace bien, por eso se queda muy cerca del primer lugar. En la posición número 1 está Boston. El póster presenta una composición cargada de detalles, con un estilo artístico muy marcado inspirado en el Ligne Claire, lo que le da una estética muy particular dentro de todo el conjunto. La escena principal muestra un partido de fútbol en un entorno acuático, con una langosta gigante como uno de los elementos más llamativos, creando una imagen que rompe completamente con lo convencional. Además, el marco del diseño incluye detalles que recuerdan a la arquitectura de la ciudad, reforzando aún más su identidad. A su favor, es un póster que arriesga y lo hace bien. Tiene una narrativa clara, un estilo único y una ejecución que lo hace memorable desde el primer momento. La mezcla entre lo surrealista y lo futbolero funciona porque no se siente forzada, sino integrada dentro de una idea sólida. En términos de fútbol, transmite dinamismo, movimiento y hasta cierto nivel de espectáculo. Puede no ser el más simple ni el más fácil de leer, pero justamente ahí está su fuerza. Es el diseño más original, más trabajado y el que mejor logra destacar dentro de todos. Por eso se queda con el primer lugar. Y hasta aquí el ranking de los pósters del Mundial 2026. Al final, más allá de gustos, estos diseños dicen mucho sobre cómo cada ciudad decide representarse. Algunas apuestan por lo seguro, otras por lo cultural, y unas pocas realmente intentan hacer algo distinto. Este ranking no es definitivo, y seguramente cambiarías varias posiciones, y justo de eso se trata. Así que dime, ¿cuál fue el mejor para ti? ¿Y cuál definitivamente no te gustó? Y si te gusta este tipo de contenido del Mundial 2026, suscríbete porque todavía hay mucho que analizar. Nos vemos en el siguiente video.